Así como tantas veces digo que cuando les hablo y doy mi opinión en cada una de las noticias que traemos, al menos en este espacio, lo hago para que ustedes sepan desde qué lugar yo me posiciono a la hora de hacer mi crítica sobre el evento que se haya producido. Pero voy a ir un poco más profundo hoy, porque les voy a hablar como un ciudadano más, porque mi voto vale un voto. Tu voto vale un voto. El que va a votar a cualquiera de los candidatos vale un voto. Acá lo que vale es la sumatoria de los votos. Por eso la descalificación de uno u otro lado que anduvieron surcando las redes sociales no tienen realmente ninguna validez. Miren, yo titulé este editorial, Yo no regalo mi voto. Podría decir, yo no rifo, yo no comprometo. Bueno, hay tantos adjetivos que se podrían utilizar en un momento tan importante para la República Argentina, sobre todo para aquellos que tenemos años y que hemos atravesado las distintas etapas de esta querida República Argentina y sobre todo en los últimos 40 años de democracia continua, algo inédito en nuestra República, algo que debemos sostener por sobre todas las cosas. Y cuando yo creí que todo lo había visto ya, en materia de campañas políticas de estos 40 años de democracia, me acordé de Alfonsín recitando el preámbulo de la Constitución en su campaña, de Menem diciendo síganme que no los voy a defraudar, de la Rúa cuando decía dicen que soy aburrido, y después en el despiole del comienzo de este siglo, cuando tuvimos 5 presidentes en 7 días, Rodríguez Sá, que se suma en el Congreso de la Nación, en el sillón de la presidencia del Senado, diciendo se suspende el pago de la deuda, y todo el mundo aplaudiendo. Y después vino Duhalde, y que dijo, mirando a la cámara y fijo, y todo el mundo aplaudió también, el que depositó dólares recibirá dólares. Y como si fuera poco, vino tras la renuncia al balotaje de Carlos Saúl Menem, quien ganó las elecciones, Néstor Kirchner, y dijo, al poco tiempo de hablar en campaña de la libertad de prensa y demás, ¿qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? Y después vino Cristina, y fue más adentro todavía, fue más profunda, porque dijo hay que tenerle un poco miedo a Dios y un poco o un poquito a mí también, en esas largas cadenas a los que nos sometía semanalmente. Macri dijo es el mejor equipo en los últimos 50 años. Y Alberto Fernández, el 11 de diciembre les aumento el 20% a los jubilados con los intereses de la LELIQ. Y ahora, el candidato más votado en las PASO atraviesa todo mi asombro en un cierre de campaña basado en un efecto psicológico, a puro ruido, a pura adrenalina, pero vacío de contenidos y sin embargo lleno de eslogans que el público aplaudía. 15.000 personas en el Movistar Arena. Miren, el Harlem este fin de semana metió en 2 jornadas 25.000 espectadores. O sea, no mueve el amperímetro. Sin embargo, él es candidato a presidente. Y las encuestas y los politólogos lo dan como prácticamente un número puesto. Bueno, hace un rato Salomé
lo depositó allá en lo más profundo. Pero, ¿qué vi anoche? ¿Y por qué digo que hablo a título estrictamente personal como ciudadano? Yo no quiero influir en la opinión de nadie. Les voy a decir lo que yo siento. Anoche vi, producido por sus propias cámaras, cual si fuera un medio de comunicación, un león en llamas que atraviesa la pantalla. La música suena a todo volumen. Un shofar judío, que es un instrumento de viento con forma de cuerno que produce un sonido similar al de un trombón, no da la bienvenida al año nuevo, sino a 5 minutos de secuencias de edificios que se derrumban y bombas nucleares que estallan. Todo eso vi anoche. Javier Milei, el candidato de la ultraderecha, camina entre el público. Cuando llega al escenario está exhausto, con su largo camperón de cuero. Le contestan incluso cuando él agita las manos, arenga a la gente, corre de un lado a otro del escenario como si fuese el jefe de una barra brava de fútbol. Soy el rey, soy el león, incluso lo decía con una voz así, soy el rey, soy el león. Impresentable para un candidato a presidente. Y ahí inmediatamente el rebote. La casta tiene miedo, la casta tiene miedo. Como en la cancha de fútbol. Le contestan hasta quedar sin voz las más de 15.000 personas que el miércoles llenaron el estadio cubierto donde Milei cerró en Buenos Aires su campaña para la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Y digo la primera vuelta, porque no va a ganar en primera vuelta. Esa es mi opinión. Yo todavía confío en los argentinos. Y de pronto las consignas, ya no somos una fuerza de barrio, dijo Milei, somos un fenómeno mundial. Claro, pero cuando The New York Times, cuando el Financial Times, cuando el ABC de España, diarios de otras lares, hablaron de él, no hablaron muy bien que digamos. Lo trataron de psicópata y de no haber explicado nunca con claridad cuál era su plan. No lo hizo hasta hoy, no lo hizo anoche. Cuando la multitud se disperse, flotará en el aire la sensación de que Milei es cosa seria. Eso iba a pasar. Todo está calculado. Un show que al menos costó 1,5 palos verde seguramente. ¿Y de dónde habrán salido, me pregunto yo, él que siempre hizo gala de una campaña austera, absolutamente austera? Cualquier productor de espectáculos de ese nivel que él presentó en el Movistar Arena sabe cuánto valen los proyectores, las luces, las pantallas LED, saben cuánto vale todo eso y saben cuánto vale el alquiler del Movistar, que tiene capacidad, insisto, para 15.000 personas. No mueve mucho el amperímetro, pero allí estaban y son representativas y hay que respetarlas. Y cuando la multitud se movía al son de la música fuerte, que lo obligaba a gritar más de lo que gritaba, todo estaba calculado. El mitin es una maquinaria perfecta que provoca euforia y libera adrenalina. Y así estaba el estadio, tal vez esperado prácticamente 2 horas al candidato. Frases cortas, repetidas, tienen un efecto hipnótico, claramente. Se suceden las arengas contra los políticos, contra los empresarios, contra los periodistas, que según Milei forman la cofradía de chorros, como dicen los porteños,
que han empobrecido una Argentina que alguna vez fue la primera potencia mundial. No, Milei, no fuimos la primera potencia. Estuvimos entre las 9 potencias más importantes, pero esto fue en el siglo anterior al pasado. Oportunidades que hemos perdido, sí, seguramente. Argentina nunca fue la primer potencia mundial. Pero bueno, esto poco importa ahora. Si sirvió para engañar a los que estaban allí, está bien. Probablemente hayamos pasado, dijo en otro pasaje de su pobre alocución, probablemente hayamos pasado el desierto de los 40 años para pasar a la libertad. Milei sabe, al menos está convencido, de que es la nueva estrella de la política argentina. Él está convencido de eso y actúa como tal. Y es como si tuviera varias personalidades, dependiendo de sus interlocutores. Y cuando hay gente que lo arenga, cuando hay gente que lo victorea y que canta las consignas, pobres consignas y siempre las mismas, parece que se potencia. Yo no me lo imagino en las Naciones Unidas diciendo un discurso representando a la República Argentina. No me lo imagino en el Mercosur. No me lo imagino negociando con la Unión Europea. No me lo imagino. Milei hace 2 años se convertía en diputado por un partido de su propia invención, ayudado obviamente por los canales de televisión que visitaba periódicamente porque el tipo sumaba rating cuando se volvía loco y decía cosas y nombraba libros, páginas, autores que nadie conocía, creo que ni él tampoco. Y ahí inventó La Libertad Avanza. Y hace solo 4 años era un economista que los programas de televisión, insisto, consideraban un tipo gracioso que hacía subir la audiencia. Y por eso lo tironeaban de uno y otro lado. Y él contento. Y con algunos periodistas realmente de escaso nivel de formación, haciéndole las preguntas que a él le acomodaban bien. En agosto pasado fue el candidato más votado en las primarias obligatorias celebradas en todo el país. Y también fue raro que no tuviera candidato a gobernador, a intendente, a diputado, a senador, en algunas provincias donde sin embargo ganó. Raro, ¿no? Anoche Milei pidió el voto para ganar la presidencia sin necesidad de una segunda vuelta. Dijo, denostando a quienes no piensan igual, hay gente que no quiere cambiar. A eso les decimos que no nos voten porque no nos interesan. Esos tienen a los empobrecedores, a los tibios. Dijo Milei que rompe las reglas de la política sin temer las consecuencias. ¿Sabrá acaso Milei que nunca dirigió ninguna empresa, nunca pagó un sueldo, nunca pagó un impuesto a sus empleados porque nunca los tuvo? ¿Sabrá acaso que si gana debe gobernar para los 46 millones de argentinos y que todas las cosas que anda por allí pregonando necesitan pasar por el Congreso de la Nación, donde no va a tener el 100% y va a tener que sentarse a negociar con aquellos que hoy denosta? ¿Sabrán los que lo siguen que sin esa posibilidad la Argentina quedará estancada? ¿Sabrán eso los jóvenes sub 45? Hoy entramos en la recta final y Milei se siente ganador.
Ha logrado convencer a millones de argentinos de que la salida contra la inflación que devasta su salario es la dolarización. Pero claro, lo que no dice es de dónde saldrán los dólares, que la Argentina no tiene, y sí tenemos deudas, y muchas, y hay que honrarlas. ¿Pero con qué? Porque no nos dice tampoco cómo. Pero la gente lo aplaude igual. Y que para terminar sabrá, con la pobreza bastará con cerrar ministerios claves como el de educación, el de salud, despedir a cientos de miles de empleados públicos y acabar con la ayuda social, o con las ayudas sociales, con los planes. Eso es lo que propone. ¿Pero con qué alternativa? Porque ¿qué hacemos con todo eso? ¿Qué hacemos con la educación? ¿Qué hacemos con la salud? Pone, por ejemplo, por ahí Chile. Pero Chile no tiene el 140% de inflación anual. Tiene apenas un 5% anual. Y es otra concepción, y es otro tamaño, y es otra densidad demográfica. En el mitin de anoche se mezclaban muchos de los beneficiarios de esas ayudas sociales de las que hablábamos, de los planes, que parecían muy satisfechos con la propuesta. Tal vez yo creo fueron llevados en la enorme cantidad de colectivos que sí mostraron las imágenes al mejor estilo kirchnerista y del que seguramente ha sido responsable Barrio Nuevo. Casta pura, ¿eh? Casta pura si las hay. Pero no se le mueve un pelo a Milei, al león. Cuando el candidato prometía dolarizar la economía y cerrar el Banco Central, contestaban a gritos toda esa muchedumbre de 15.000 personas: ¡libertad, libertad! Dolarizar la economía es libertad. Quedarse sin Banco Central. 2 países en el mundo solamente tienen eso. Y están mal, ¿eh? No les mientan más a los pibes. Que no son tan pibes tampoco. Yo sé, están cansados, hastiados de muchos políticos corruptos, pero no todos son iguales. Incluso peronistas, radicales, no importa de qué sector, no todos son iguales. Ni Milei tiene todos los más honestos consigo. Cuidado que tienen algunos su historia. Milei es el único que puede cambiar a Argentina para siempre, decía convencido un estudiante de economía a las puertas del estadio. Esto me lo comentó un colega amigo que hacía notas en ese momento allí. Y la mayoría, me contó, anoche eran varones y jóvenes. Pocas mujeres. En los alrededores venden camisetas y banderas con la silueta de un león y la gorra de la fuerza del cielo, como se conoce a sus seguidores por una cita bíblica del Antiguo Testamento. En una batalla, la victoria no depende del número de soldados, sino de las fuerzas del cielo, reza esa cita. Lanzaban al aire bengalas violetas, el color que durante años identificó al feminismo y ahora rivaliza con él. Desde La Libertad Avanza. Patriarcado, el que tengo acá colgado. Perdón, es lo que dicen las remeras que vendían en el entorno. Eso rezaba una remera que ejemplifica la reacción antifeminista que crece entre la sociedad, abanderada por Milei. Ha anticipado que eliminará el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y que buscará derogar leyes como las del aborto y la educación sexual integral. Pero ahí mismo, dentro del estadio,
Nadie canta ni se mueve hasta que un hit enciende el ambiente a todo vapor, con decibeles que realmente vuelven loco a cualquiera. Quiero dolarizar, quemar el Banco Central. No lo estoy imitando, no soy imitador, esa es la pareja que le consiguieron, que lo hace y lo hace muy bien, que le consiguieron, digo, porque no le creo nada, No le creo nada a la primera dama. Está siendo uno de sus mejores personajes. Se está imitando a sí misma. Es mi opinión. Quiero dolarizar, quemar el Banco Central. Votalo en agosto, votalo en octubre, porque estoy harto de Perón. Votá a Milei, ya fue, votá a Milei. Perón no existe, muchachos, se murió. Esas son las consignas de los chicos que salían en la puerta. Una pareja de jubilados que también ha decidido votar por él, según leí por algún portal, ya no me acuerdo cuál siquiera, aseguran que lo hacen para probar algo nuevo, porque los demás les han decepcionado. Milei nunca habló del tema de jubilación. Y además, esta pareja de jubilados se dará cuenta que Milei les pide 20, 35 años para ser como Estados Unidos y que ellos no tienen ese tiempo, como tampoco los jóvenes, los jóvenes de hoy, que para ese entonces, según Milei, van a tener 60, 70 años y mientras repetirán lo mismo que sus padres o abuelos, los de hoy, ganando $90 como jubilados. Milei puede mentir una vez a unos pocos, pero no muchas veces a muchos. Mire, la frase no es mía, ni tampoco está hecha literal. Alguna consigna contra los viejos meados o viejos pelotudos. Para ellos, para esos jóvenes a los que le metieron esta historia, la experiencia ya no es un valor, sino un prontuario. Alguien escribió en Twitter, X ahora, una defensa de los viejos meados. Bueno, decía que las tecnologías que hoy utilizan los avispados centennial, estos chicos que sacuden el Movistar Arena, que se precian de tener la ropa interior sequita, fueron desarrolladas por adultos que tranquilamente podrían ser ubicados en la nueva categoría del desprecio. No, muchachos, se equivocan. Si no pensás igual que yo, te insulto, porque Milei les enseñó que el que piensa diferente es el enemigo y hay que eliminarlos. El hartazgo con las alianzas políticas tradicionales es un rasgo común entre los presentes. Todos critican la incapacidad de peronistas, de macristas, para frenar una inflación que se acerca ya al 140% interanual. Y ordenar las cuentas públicas para no tener déficit fiscal y pedir préstamos una y otra vez que llevan al país al borde de la bancarrota. Y otros gritan, o gritaban anoche, más libertad y menos impuestos. Y lo escribían en algún panfleto que acusa al gobierno de asfixiar a la ciudadanía con cargas impositivas que Milei ha prometido eliminar. Pero no dijo cómo compensa el déficit fiscal, ni cómo se baja el déficit fiscal. ¿Qué a plumazo? ¿A puro llamar a plebiscito? ¿Para cada cosa un plebiscito? Milei no leyó la Constitución Nacional seguramente. Y por ahí alguien decía, la gente tiene que dejar de vivir de planes y comenzar a laburar. Y eso lo repiten en las redes los que Milei dice, pero no explican cómo se crean empleos privados que sean dignos. Finalmente Milei cierra su mitin al grito de ¡viva la libertad, carajo! Y la multitud enloquece porque suben el hit al máximo nivel. Un hit
que todo lo que promete es violencia, es acabar con todo lo que no sea igual a nosotros. Me suena a un pasado en el mundo muy duro que terminó en un holocausto. Y cuando él dice viva la libertad, carajo, la multitud enloquece. Yo creo que ha terminado un concierto de rock, una misa evangélica y el derroche de adrenalina que supone un partido de fútbol. Esa es la sensación que me queda. Todo junto, y compactado en poco más de una hora para éxtasis del candidato Milei. Un candidato, les soy sincero, amigos, un candidato que a mi gusto no está a la altura de lo que el país necesita en estos tiempos. Y no está a la altura de lo que los argentinos merecemos.